Lo primero es que muchas veces posponemos la cuestión del culto, de la misa, de la adoración, como algo que no es urgente, porque parece que las cuestiones prácticas del día se nos enciman y nos reclaman toda nuestra atención y nuestra energía con urgencia, ¿no? Entonces tenemos las elecciones y tenemos que chambear para solucionar los problemas de la casa y nuestros problemas económicos y en el trabajo surgen pendientes por todas partes y parece que siempre se puede posponer la cuestión del culto. Pero en realidad tenemos que comprender que la cuestión del culto no es una cuestión secundaria o accesoria en nuestra vida, no es un compartimento, sino que es la cuestión decisiva. Es la cuestión en la que se define al final el sentido profundo de nuestra existencia. Porque Dios no es algo superfluo, Dios no es algo que por si tenemos un tiempito de sobra ahí lo clavamos, sino que, o sea, Dios no es un lujo para quien ya tiene sus cosas resueltas, no es un lujo para ricos, no es una cuestión de burgueses. Dios es la necesidad primaria del ser humano. Y nuestra hambre más fundamental, esa que se expresa en el alimento que comemos en la mesa, es el hambre que tenemos de Dios, el hambre que tenemos de su presencia y del don que Él hace de sí mismo. Entonces, la misa es una cuestión tremendamente prioritaria, es lo que quería decirles. El cardenal Robert Sara, que ya ha venido aquí en alguna ocasión, escribe que queriendo resolver antes los problemas humanos, para después ocuparnos de Dios, observamos que los problemas no disminuyen, sino que se incrementa la miseria. Y esto es real. En la medida en que posponemos a Dios para ocuparnos de nuestras cosas humanas, lejos de resolver de fondo los problemas humanos, multiplicamos nuestra miseria. Porque Dios, insisto, es nuestra necesidad primera. Cuando Dios no es nuestra prioridad, se le despoja al hombre de lo que le es más propio, de lo que le es más íntimo, de lo que le hace al hombre comprender su humanidad, porque el hombre solamente se puede comprender como hombre delante de Dios. Dios es el espejo en el que el hombre se descubre a sí mismo y a partir de ese descubrimiento el hombre puede comportarse humanamente en la vida. Si perdemos de vista esa sacralidad del hombre que se descubre en el espejo de Dios, pronto se desacraliza la vida humana también. Si Dios es grande, el hombre es grande, decía Benedicto XVI. Pero si no nos damos cuenta de quiénes somos delante de Dios, muy rápidamente perdemos de vista qué significa ser humano. La participación de los católicos en la Santa Misa, además, ha decaído tremendamente, ha caído a porcentajes bajísimos. En Europa, en Estados Unidos, en México también, no tan escandalosamente como en otros sitios, pero en general, pues estamos en el mundo, entre el 20 o 30% de participación quizá de los católicos, y creo que ya es mucho, ¿no? Si los padres del Concilio Vaticano II vieran estas cifras, se irían de picada, se irían de boca, porque el Concilio Vaticano II estaba entusiasmado, encendido con fuego, porque querían que la liturgia fuera, que los fieles laicos participáramos en la liturgia de manera consciente, activa, concienzuda, que no solamente celebrara el cura y nosotros fuéramos ahí como espectadores, sino que nos involucráramos en primera persona en el misterio de la Santa Misa. Y tenían muchas ilusiones, creían precisamente que estas reformas litúrgicas iban a animar o revivir de una forma más intensa la participación del mundo entero. Por eso digo, se revolcarían en la tumba si vieran cómo ha caído la participación de los católicos en la celebración de la Santa Misa. Y otro problema que tenemos es que en muchos lugares la celebración de la misa se ha desvirtuado. En muchos lugares la misa ha dejado de ser algo que tiene que ver con el misterio de Dios. Se ha convertido en una asamblea meramente humana, una especie de reunión de nosotros para desahogar nuestras cosas y el protagonista es el cura y cuenta un chistorete. O sea, poco a poco hacemos turbio y al final invisible el misterio de la presencia de Dios que se nos ofrece en la misa. Y esto es un problema terrible. Tan terrible que Ratzinger no dudaba en decir, cito, estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos depende en gran parte del hundimiento de la liturgia, que a veces se concibe, lo dice en latín, et si Deus non daretur, como si no se tratara de Dios, como si se tratara de una cuestión de nosotros con nosotros, ¿no? Parece que el cura está viendo a la asamblea y la asamblea al cura, y que entre él y yo, entre el cura y el pueblo ocurre como una especie de cotorreo, bueno, no tan así, pero de coloquio, ¿no? Pero Dios, es difícil a veces percibir la presencia misteriosa de Dios en el misterio eucarístico. Entonces, bueno, es urgente hoy que aprendamos a vivir la Santa Misa, porque aprender a vivir la misa
al final es aprender a ponerse en sintonía con el corazón de Jesucristo. Cuando entramos a misa, pienso que es como si entramos en el corazón de Dios y lo miramos por dentro. Y el ritmo de la misa, todo está diseñado para que por sus gestos y por su rítmica se nos hagan transparentes los sentimientos de Cristo. En la misa aprendemos a conocer la intimidad de Dios y aprendemos a entrar en ritmo con el modo de ser de Dios. La misa se ha conseguido a partir de una expresión madurada a lo largo de los siglos, en pequeños gestos. Ninguno está puesto por casualidad. Cada cosita que ocurre en la Santa Misa tiene una razón profunda de ser. Y el sacerdote, por supuesto, lo que le corresponde es no ponerse creativo, sino dejar que esos gestos tomen posesión de él para que a través de él se haga presente para el pueblo el misterio de Dios. ¿Qué es la Santa Misa? Vaya, primera pregunta. No vamos a primero tratar de poner las cosas generales, las cosas grandes, y después entramos a los detalles. Vamos a tratar de hacer un tour por las diferentes partes de la misa, pero primero hagámonos esta pregunta: ¿qué es la Santa Misa? Ya sabemos algunas cosas por la clase pasada, porque la Santa Misa es otro nombre para decir la Eucaristía, y ya vimos que la Eucaristía es un banquete, que es un sacrificio, que es el árbol de la vida, que es la fuente y culmen de la vida cristiana. Ya vimos algunas cosas, pero bueno, vamos a explicarlo de otro modo hoy. En esencia, la Santa Misa es el modo en el que Jesucristo se las arregló para que su manifestación más radical de amor, que es el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, a pesar de que ocurren dentro del tiempo, porque podríamos ir a Tierra Santa y decir, aquí pasó, aquí fue, mira, aquí está el Monte de los Olivos, aquí está la pasión, aquí fue juzgado, aquí fue condenado, aquí fue crucificado, aquí resucitó. A pesar de que estos eventos ocurren dentro del tiempo, no obstante son más grandes que el tiempo. Entonces, de alguna manera, el tiempo no los puede encapsular en un solo lugar, no los puede contener en un momento y en un espacio, sino que estos tiempos sagrados son más grandes que todo el tiempo y más grandes que todo el espacio. Atraviesan siglos, atraviesan planetas, atraviesan milenios, alcanzan a todos los tiempos, porque por medio de la Santa Misa, que por cierto, la Santa Misa es la vocación principal del sacerdote, podríamos resumir la vocación del sacerdote como un hombre de la misa. Es un hombre que tiene la vocación de llevar el sacrificio de Jesucristo por todo tiempo y por todo lugar, para que en todo tiempo y en todo lugar podamos acceder y hacernos presentes contemporáneos de ese mismo sacrificio. Entonces la misa es la contemporaneidad del sacrificio de Jesucristo, que es accesible para todo el pueblo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Es una acción primeramente intratrinitaria, o sea, la misa es un misterio de lo que ocurre dentro del amor de Dios entre las personas de la Santísima Trinidad. No se trata principalmente ni siquiera de la Iglesia, es una cosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en primer lugar. Después nosotros seremos convocados a participar porque Dios es exquisito, ¿no? Vimos cómo la Eucaristía es una cuestión intratrinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo se dan entre sí en alimento, y después esa dimensión intratrinitaria nos alcanza en la Santa Misa. La Trinidad nos alcanza en la Eucaristía, pero independientemente de que nos alcance, ya hay Eucaristía en la Santísima Trinidad. La Santa Misa es una cuestión de diálogo amoroso entre el Padre y el Hijo en comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Nos dice la Escritura que el mundo fue creado para el Hijo, todo fue creado para Él. Toda la creación es un don de Dios Padre para Dios Hijo. Maravilloso. Pero la creación cae. La creación experimenta esa fractura que llamamos pecado original, y en un acto de correspondencia, el Hijo devuelve toda la creación al Padre, pero redimida, transfigurada, reparada. Entonces, la misa es el acto en el que el Hijo le entrega toda la creación recreada, recapitulada, con el precio de su muerte y su resurrección, al Padre. Es el Hijo y el Padre en una comunión de diálogo de amor. Ahora, nosotros no solamente somos convocados a estar como espectadores pasivos, esto es lo impresionante, sino que también, al mismo tiempo que es una cuestión entre el Padre y el Hijo en comunión con el Espíritu Santo, es una cuestión de Cristo cabeza y su cuerpo místico. Porque Cristo, que va a entrar en un diálogo de amor con el Padre, convoca a su cuerpo místico. Acuérdense que Cristo es cabeza. La iglesia es cuerpo o prolongación de Jesucristo. La cabeza del cuerpo convoca al cuerpo místico para que el Cristo total
¿qué es el Cristo total? Es Cristo en comunión con su cuerpo místico. Cristo cabeza, pero unido a Cristo cabeza, la iglesia, que es su cuerpo. Esto es el Cristo total. Para que el Cristo total entre en comunión con el Padre. Es decir, hay una relación entre Padre e Hijo aquí, pero entre cabeza y cuerpo, que configuran la totalidad de Cristo, el Cristo total que es cabeza y cuerpo. Entonces nosotros somos incluidos en un encuentro privilegiado con Jesucristo. Es el encuentro más potente que podemos tener con Jesucristo y su cuerpo místico. Otra forma de verlo, explican varios teólogos, uno de ellos es Joseph Ratzinger en El espíritu de la liturgia, que la creación tiene un movimiento circular. La creación es un exitus, de ahí viene la palabra exit, salida. Algo sale de Dios, Dios dispara algo de la nada al ser, lo provoca, lo convoca de la nada al ser, pero eso que Dios ha creado tiene como último fin volver a Dios mismo. O sea, Dios crea para que todo lo que crea se reúna nuevamente en Él, que es el origen. Por eso hay un movimiento circular de la creación. Hay un exitus, pero ese exitus, esa salida de Dios, tiene la vocación de volver a Dios. Reditus. Exitus, reditus. Este es el ritmo de la creación. Toda la creación está inmersa en este proceso circular. Ahora, la liturgia y concretamente la misa es el punto de inflexión en donde el exitus se convierte en reditus, en donde el Hijo reúne a todas las cosas para que ya no estén en movimiento de salida, sino que ahora estén en movimiento de regreso al Padre. ¿Qué estamos viendo en misa? Estamos viendo al buen pastor cargando a la oveja, y la oveja es la creación en su conjunto, pero cada uno de nosotros, en su concretud. Está el buen pastor cargando a la creación entera y llevándola como ofrenda a Dios Padre. De modo que el Hijo es el agente principal, el protagonista del reditus, del movimiento de todas las cosas hacia Dios. Por eso es el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que pone a toda la creación en las manos de Dios. Cito a Ratzinger. En la celebración litúrgica se realiza, por así decirlo, una inversión de exitus y reditus. La salida se convierte en retorno. El descenso de Dios en nuestro ascenso. La liturgia introduce el tiempo terrenal en el tiempo de Jesucristo y en su presencia. Es el punto de inflexión en el proceso de la sanación. El pastor carga sobre sus hombros a la oveja perdida y la lleva a casa. Es Joseph Ratzinger explicando la misa. La misa es, también ya dijimos, el sacrificio de Jesucristo. No voy a decir más sobre esto porque ya abundamos un poquito sobre esto la vez pasada, pero es el misterio del amor de Dios por mí. Entro al misterio del amor de Dios por mí y me vuelvo contemporáneo con ese misterio. Ese misterio entra en mi tiempo y yo entro en el tiempo del misterio del amor de Dios por mí. Es también una pedagogía. Nos enseña a existir delante de Dios. No debe de ser fácil existir delante de Dios. Requerimos de un entrenamiento. La liturgia es un proceso de entrenamiento también para soportar la presencia de Dios. ¿Te imaginas cuando estés delante de Dios y experimentes la verdad de tu ser delante de la verdad de Dios? No vas a saber qué hacer, sales corriendo, ¿no? Del susto. Pero la liturgia te enseña, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen. Genera el hábito que requieres para estar delante de la presencia inefable de Dios. Nos enseña también a ser unos para otros, no solamente porque Dios se dona a nosotros y nosotros de vuelta a Dios, sino que Dios nos convoca al encuentro de unos con otros. La liturgia es un ejercicio de cómo deben de verse las cosas al final. Dice San Pablo que la creación va a llegar a su fin cuando Dios sea todo en todos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo ha invadido todo. De manera que a donde voltees verás ecos y reflejos del amor de Dios. Nosotros tendríamos que ser eso, espejos que reflejan, que amplían, que extienden, que colaboran con el amor de Dios. Y entonces Dios sería todo en todos. Como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, en una unidad que se parece a la Trinidad. Bueno, pues la misa es un ensayo del fin de la creación, que es que Dios sea todo en todos. Unos con otros para otros, y todos para Dios, y Dios para todos. De hecho, es la unidad, un signo de unidad. El protagonista de la misa es... ¿Quién es el protagonista de la misa? Es Jesucristo, sí, correcto. Es Jesucristo que convoca como cabeza a su cuerpo místico, para entrar en diálogo con el Padre en unión con el Espíritu Santo. Es Jesucristo raptándonos para meternos a la vida de la Trinidad. Así la podemos perfectamente entender. Un dato interesante de la orientación de la Santa Misa es que al principio, bueno, esto viene desde Israel, las sinagogas estaban orientadas al templo, y este era un modo de Israel
de saber que la sinagoga no era nada más algo que ocurría en su espacio local, privado, sino que orientándose al templo de Jerusalén, de alguna manera se estaban conectando con todo Israel. Ahora, los primeros cristianos empezaron a ver desde el principio que el verdadero templo no era el templo antiguo, el templo judío. El templo judío era un signo ya obsoleto del templo definitivo, que era Jesucristo. Entonces dejaron de orientar sus lugares de reunión, sus lugares de asamblea hacia el templo de Jerusalén y empezaron a orientarse hacia, ¿alguien sabe hacia dónde? Hacia el oriente, vaya la redundancia, ¿no? Orientarse hacia el oriente es como decir subir arriba, porque estar orientado es ya estar mirando hacia el oriente, porque por el oriente sale el sol, y el sol, desde los Salmos y en el Antiguo Testamento, es un signo cósmico de Dios, que sale al encuentro de la humanidad. Entonces, el sol es un signo cósmico de Jesucristo, y al orientarnos, al mirar hacia el sol, estamos diciendo, la iglesia está de salida al encuentro de su esposo, que sale a su encuentro, al encuentro de la esposa. Hasta hace poco todas las iglesias debían estar orientadas. Después, por dificultades prácticas y otro tipo de cuestiones, ya no es necesario que estén orientadas o mirando hacia el sol, pero se ha puesto un signo que sustituye al sol, que de alguna manera nos recuerda que debemos estar orientados hacia Dios, que es el crucifijo. Por eso es tan importante el crucifijo en la iglesia, porque nos recuerda de qué se trata todo esto. Estamos orientando toda la asamblea a Dios. Y por eso es también muy importante que el crucifijo esté sobre el altar, porque el sacerdote también está orientado. El sacerdote no está cotorreando con el pueblo, está orientado a Dios. Decíamos la sesión anterior que la misa, la Eucaristía, es el momento supremo de adoración, y en ese sentido, decíamos que adorar quiere decir unión de bocas, ad ora, y que por eso era muy elocuente el beso en el altar, porque nos marcaba el ritmo de qué tipo de adoración se trata. Dios, ¿qué tipo de adoración requiere? Pues quiere una adoración que se entiende mejor con los signos conyugales, nupciales, que por medio de la imposición y de la manifestación del poder y de la fuerza. Ad ora, boca con boca. Decía el teólogo Paul Tillich que si tú sabías qué adoraba una persona, ya lo habías aprendido todo de ella. Porque allí donde pones tu corazón, eso marca las prioridades con las que te mueves en la vida. Eso al final llega hasta las minucias más pequeñas de la vida práctica. Allí donde está tu corazón está tu tesoro. Te configuras según aquello que adoras. Dios no requiere nuestra adoración para su propia, como si Dios fuera un narcisista que requiere que se lo recordemos, ¿no? Dios quiere nuestra adoración porque nos hace bien a nosotros. Porque adorando nosotros al Creador, nos ponemos boca con Él, configuramos nuestro corazón según Dios. Y eso ordena todas las prioridades de nuestra existencia. Y eso aclara nuestra identidad como criaturas convocadas a ser hijos de Dios. Por eso el momento de adoración es el momento en el que más somos seres humanos, en el que mejor somos nosotros mismos, en el que se asientan nuestras prioridades que después se traslucen en la cotidianidad del resto de nuestro día. La misa también es el cielo en la tierra. Esta fue la experiencia de Scott Hahn, cuando por primera vez entró a una misa católica. Dijo, estoy en el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis es en donde aparece la descripción más detallada del cielo en el Nuevo Testamento. Estoy en el Apocalipsis. Empezó a ver Scott Hahn como si la misa fuera un pop-up, un libro pop-up, como si se le abriera la Biblia en tercera dimensión y entrara en la vitalidad de las Sagradas Escrituras. Esa fue su experiencia. Es el cielo en la tierra, porque no solamente porque nuestras voces se unen verdaderamente a las voces del cielo y está presente en la misa toda la Iglesia universal de todos los tiempos. En cada misa está presente la Iglesia triunfante, la Iglesia militante y la Iglesia purgante de ayer, de hoy y de siempre. Solo hay una misa en la que participan todas las misas. Pero la misa es una. Es el sacrificio de Jesucristo, es uno. Y esta misa es una imagen sacramental del cielo. ¿Qué quiero decir? Que el cielo al final se nos ofrece en la Escritura en imágenes, porque no podemos, ni ojo vio, ni oído escuchó, dice San Pablo, ni mente puede imaginar lo que Dios nos tiene preparado. Pero sí que nos ofrece el cielo imágenes. Los 4 profetas que han visto imágenes del cielo en la Biblia, todas la describen con signos litúrgicos. No puede ser de otro modo. También se nos describe el cielo, metafóricamente, como una ciudad santa. Está también representada en la Escritura, en la que aprendemos a ser ciudadanos,
iguales. Vemos hasta los ideales de la Revolución Francesa representados en fraternidad, en igualdad, en libertad. Es un espacio de seguridad en el que libremente podemos adorar a Dios. Es una especie de microcosmos en el que se reserva a Dios una imagen de lo que las cosas deberían de ser. Es un signo. ¿Qué quiere decir que es un signo? Piensa en el signo de infinito, que es un 8 acostado. El 8 acostado no es el infinito, es solo un signo que apunta al infinito. Del mismo modo, la misa es un signo, como el 8 acostado, que apunta al infinito, pero nos presenta la imagen como signo de una ciudad santa, de un encuentro nupcial entre el esposo y la esposa, y aquí están todos los signos del beso, y hay un montón de signos nupciales adicionales, y también la imagen de un banquete, que acuérdense que el banquete expresa la plenitud de la vida, en donde todos hemos vivido los momentos más significativos de nuestra existencia. Todos los signos del cielo están visibilizados en la misa y se ve cómo funciona el dinamismo de que Dios sea todo en todos. Es una pedagogía de los sentimientos de Dios. La misa es también una gran convocatoria de Cristo que convoca a su cuerpo místico y ya decíamos, el sujeto de la liturgia es él, el protagonista, no el cura. La liturgia no es una especie de automanifestación, decía Benedicto XVI, sino que es salir del simple ser uno mismo, del estar encerrado en sí mismo y acceder al gran banquete, entrar en la gran comunidad viva en la cual Dios mismo nos alimenta. La liturgia implica universalidad y este carácter universal debe entrar siempre de nuevo en la conciencia de todos. La liturgia cristiana es el culto del templo universal que es Cristo resucitado, cuyos brazos están extendidos en la cruz para atraer a todos en el brazo del amor eterno de Dios. Es el culto del cielo abierto. Nunca es solo el acontecimiento de una sola comunidad. No existe que si la misa del Monteverde, que si la misa del Nordrich, que si la misa de no sé qué. No existe eso. Solo hay una misa y es universal. Es importante que cada cristiano se sienta y esté realmente insertado en ese nosotros universal, que proporciona la base y el refugio al yo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esto es Benedicto XVI. Juan Pablo II también. El sacrificio eucarístico, aún celebrándose siempre en una comunidad particular, y añadimos, aunque lo celebre el sacerdote solo, no es nunca celebración de esa sola comunidad. Es simplemente participar de la única misa universal, que es la del cielo, la del sacrificio de Jesucristo. Ahora sí, vamos a las cosas más concretitas. Ritos iniciales. ¿Qué pasa cuando empieza la misa? La misa está estructurada en dos grandes bloques, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Los dos grandes bloques son una síntesis de las liturgias de Israel. Israel tenía su liturgia eucarística, liturgia de la palabra, podríamos decir, en lo que hacían en las sinagogas. En las sinagogas se reunían, abrían los rollos de Isaías, los leían, los comentaban, algo parecido a la liturgia de la palabra. Y después tenían la liturgia sacrificial, la liturgia del templo. Bueno, de alguna manera, estas dos formas litúrgicas de Israel han sido renovadas en lo que es la Santa Misa cristiana, que al final acuérdense que el cristianismo se entiende a sí mismo como plenitud de Israel, no como una religión distinta, sino como la realización definitiva de lo que empezó a crecer en Israel, como la nueva alianza, pero que crece en el árbol de la antigua alianza. Eclesia, que ya de por sí es un misterio el hecho de que estamos reunidos en la iglesia. Fíjense, eclesia quiere decir ek, es salir o fuera de, fuera, ek en griego, y kaleo, que quiere decir llamados a salir, quiere decir iglesia. De alguna forma es una especie de rapto que nos saca por un momento del mundo. Ya veremos que después nos regresa a él, no es para que nos quedemos ahí separados del mundo, pero sí por un momento de alguna manera somos convocados a una especie de mundo aparte, a una especie de reserva, de microcosmos de orden divino. Es importante que aprendamos, veo que lo hace poca gente, a santiguarnos con agua bendita. Por ahí una pila con agua bendita en la entrada del templo. ¿Por qué? Porque uno no es digno de entrar a donde va a entrar por sí mismo. No es porque te lo mereces, es porque has sido bautizado y eso te recuerda el agua bendita que vas a tomar. Te tienes que descalzar como Moisés, que va a entrar a pisar tierra santa. No puedes entrar como Juan Charrasqueado, ¿no? Estás entrando al lugar del 3 veces santo. Y sí que eres digno porque eres hijo,
pero tienes que recordarlo y por eso tienes que participar del agua bendita, que es un rito de renovación de alguna manera de esa conciencia bautismal. Ahora, el sacerdote se reviste de Jesucristo y también a veces perdemos la conciencia de que el sacerdote actúa en la cabeza de Cristo, en primera persona es Cristo. ¿Cómo manifiestas que te cae el 20 de que esto es real? Pues, por ejemplo, no saliéndote del templo antes de que salga el sacerdote, y este tipo de detalles al final hacen vivo lo que crees, manifiestan lo que realmente crees y lo que no te la crees tan de a de veras. Pero el sacerdote no actúa por sí mismo, no es don Rafael Arce celebrando ahí, o sea, es Jesucristo. Y todo el tema de como que disfrazarse, bueno, estoy simplificando, caricaturizándolo, pero todo el tema de revestirse con la casulla es revestirse de Cristo. Es para que se nos olvide que es la persona que conocemos afuera del templo. Estamos con Jesucristo que está actuando. El sacerdote a veces actúa en la cabeza de Cristo, pero a veces actúa en la persona de la iglesia, es decir, a veces nos representa también a nosotros, pero siempre actúa en la persona de Cristo, a veces como cabeza, a veces como cuerpo, a veces como Cristo total. Pero el sacerdote, desde que comienza la misa hasta que termina, no solamente como algunos creen que solo durante la consagración actúa en persona de Cristo, no. Desde que comienza la misa hasta que termina, el sacerdote actúa todo el tiempo en la persona de Jesucristo. Y es la persona de Jesucristo enfrente de nosotros. Ya no es Él quien vive ahora, sino Cristo quien vive en Él. Y Él sale como Jesucristo a celebrar la Santa Misa. Empieza una procesión, normalmente con música. La música no es una cuestión meramente piadosa y ornamental. No es una decoración, no es un accesorio. De hecho, la música es parte del misterio. La música surge cuando las palabras no son suficientes. Son un signo de la vitalidad de la iglesia. Y además nos ponen o nos meten en la armonía de Dios, por decirlo así. Por eso es muy importante que sea bella la música. Nos meten en la armonía de Dios. ¿Cuántos de los grandes escritores de literatura no han representado la creación por medio de un canto? Por medio de un canto. Aslan en Lewis crea con música. En El Señor de los Anillos se crea con música. No me acuerdo qué gran teólogo también decía que la creación era como un tenor, como una música siendo sostenida en el aire por un gran tenor. O sea, Dios es armónico, la música es divina. Y en ese sentido hay que cantar. Además ocurre un misterio interesantísimo. Cuando canto yo solito, canto espantoso, pero cuando canto junto a 100 personas, de pronto se empieza a oír bonito. Es un maravilloso misterio. Entonces, bueno, nada más tener conciencia de que no se trata nada más de decorar o de hacer musiquita de fondo mientras el cura camina, ¿no? No es eso, es mucho más potente. Es cuando el corazón empieza a vibrar de modo que las palabras en su frialdad literal no son suficientes y hay que empezar a hacer poesía y hay que empezar a expresarlo. Bueno, también empieza a haber signos misteriosos. En la procesión normalmente sale incienso y sale fuego. Estos son signos traídos directamente de las visiones del trono de Dios en el Antiguo Testamento. Ahorita leeremos alguna. Pero el incienso y el fuego nos tienen que empezar a recordar que estamos como que saliendo del ámbito del mundo. Estamos entrando al ámbito divino. Estamos entrando al ámbito del 3 veces santo. Decimos que el sacerdote saluda al altar con un beso, actuando en la persona de la iglesia. La esposa y el esposo, el altar es Cristo, la esposa y el esposo se encuentran con un beso. Así comienza y así termina, los signos nupciales. Decía San José María esta frase, miren, subo al altar con ansia y más que poner las manos sobre él, lo abrazo con cariño y lo beso como un enamorado. Eso soy, enamorado. No solamente el sacerdote debe de besar el altar. Digo, eso es lo práctico, ¿verdad? No podemos ir todos allá. Pero todos tienen que acompañar de corazón y en espíritu al sacerdote en ese beso maravilloso. Que sea un beso auténtico, no un beso como el de Judas, no un beso frío, un beso mecánico, un beso sin calor, sin cariño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no estamos aquí en nuestro nombre propio. La riega el cura cuando después de esto, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal el domingo? No, estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en nombre de Jesucristo, en comunión con su esposa, que es su cuerpo místico. Hacemos la señal de la cruz potentísima porque esta señal nos recuerda que queremos configurar todo nuestro ser según el ser de Jesucristo. Todo nuestro ser se quiere convertir en un ser tiene que entrar en la dimensión sacrificial. Como Cristo, ¿qué es? Cristo es puro ser para. Pues nosotros con la señal de la cruz queremos hacer comunión y clic con ese misterio de Jesucristo que ha convertido todo su yo en una realidad sacrificial para los demás.
En este saludo inicial, él decía un gran liturgista, que es Juan José Silvestre: el sacerdote no saluda a los fieles congregados simplemente en nombre propio, sino en la persona de Cristo. Es Él quien los ha convocado, Cristo. De ahí que el saludo y la respuesta del pueblo estén permeados por la palabra de Dios. El Señor esté con vosotros expresa que los fieles son en Cristo. El Señor está con ustedes. No les estoy hablando nada más como criaturitas, como seres humanos. Les estoy hablando en cuanto que el Señor está con ustedes, o en cuanto que ustedes existen en el Señor y el Señor en ustedes. Padre, que sean uno en mí, como tú y yo, Padre, somos uno, para que donde ellos estén, esté yo, ellos en mí y yo en ellos. Es este misterio. El Señor está en nosotros y les habla al pueblo como miembros del cuerpo de Jesucristo. Alude a nuestro sacerdocio real, al sacerdocio real del cual todos participamos por ser todos miembros de este cuerpo místico de Jesucristo. Decía Ratzinger, hablando precisamente de la creatividad de los sacerdotes, ¿no? No es que nosotros hagamos algo, no es que mostremos nuestra creatividad, o sea, todo lo que podríamos hacer. Justamente la liturgia no es ningún show, no es un teatro, no es un espectáculo, sino que vive desde el otro. Esto tiene que verse con claridad. Por eso es tan importante el hecho de que la forma eclesial esté preestablecida y no dependa de la creatividad subjetiva del sacerdote. Tiene que estar donada y preestablecida para que conserve su dimensión de misterio. En el acto penitencial nos quitamos las sandalias como Moisés para entrar en Tierra Santa. Qué importante es que reconozcamos la culpa. Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, cómo lamentan que hemos perdido el sentido de pecado, que al mundo de hoy no le gusta reconocer la culpa, por una soberbia y una arrogancia allí. El problema es que nos pasa, como decía Peter Kreeft, para una persona que cree que está sana, es una terrible noticia si le dicen que ya está listo el corazón para el trasplante. Solamente percibe como buena noticia la persona a la que le dicen ya está listo el corazón para el trasplante, aquella que sabe que necesita un nuevo corazón. La persona que no es capaz de reconocer la culpa no puede celebrar el misterio de la salvación. La persona que no tiene la humildad para saber que necesita ser redimida no puede percibir el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Sin conciencia de culpa, no somos capaces de experimentar a Dios misericordioso. Decía Santa Faustina Kowalska en su diario: en el abismo de mi culpa descubro la inmensidad de tu misericordia. Es un movimiento proporcional. Pero si borramos la culpa porque no nos gusta esa palabra, la misericordia de Dios también se vuelve imperceptible. Y qué tragedia, porque la misericordia de Dios es el lugar en donde con mayor nitidez se hace sentir el amor de Dios. Es la forma más radical de manifestarse del amor, la misericordia, que presupone el reconocimiento de la culpa. Entonces no es nada más ahí pegarse en el pecho haciéndose el payaso. Es hacerse conscientes de que uno requiere no de insistir en la enfermedad, sino en descubrir el remedio que está delante, pero que presupone primero mirar la enfermedad. Golpearse el pecho es un signo de hacer reaccionar al corazón. Primero reconocer en dónde está el origen. Dios no es responsable del pecado. Y es también una llamada de atención al corazón. Despierta, despierta. Acudimos a la intercesión de todos los santos, a la intercesión de María Santísima, y esto, insisto, es una gran pedagogía para aprender a estar delante de Dios. La liturgia es una escuela para el día que tengamos nuestro juicio particular. Ya verá. El sacerdote, en la persona de Jesucristo, pide al Padre nuestra absolución, que no sustituye la absolución sacramental, como les explicarán en su próxima clase del sacramento de la penitencia. No vayan a decir, ya aquí en la absolución de la misa ya no necesito confesarme. No es así. Ahora, fíjense qué interesante. Empezamos con el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Solamente 3 veces en la liturgia aparece el yo. Yo confieso. No vas a confesar los pecados del de al lado. Yo confieso los míos. La liturgia siempre es un acto del nosotros. Por eso la virtud principal de la liturgia, decía Romano Guardini, es la humildad. Muchas veces nos queremos poner protagonistas, ¿no? Y quieres rezar más fuerte para oírte más, o que te vean a ti más piadoso, ¿no? No, aquí el punto es el ritmo, el nosotros. No el típico que se quiere quedar
No sé, hay momentos en los que no hay que estar hincado, ¿no? Y el que se hinca en ese momento en que no hay que estar hincados desentona. Se quiere hacer protagonista. Bueno, no sé con qué intención, a lo mejor sin mala intención. Pero el punto no es el yo de nadie, sino el nosotros de la iglesia. Es como un coro. No se vale empezar, por más que cantes tú mejor la otra canción, empezar con la otra canción en medio del coro. Eso no se hace. El yo aparece 3 veces. Yo confieso, y les voy a revelar las siguientes ahorita más adelante. A ver si se acuerdan. Después empezamos a balbucear como bebés. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Un santo balbuceo, dice el obispo Robert Barron. Muy bonito, porque estas palabras están tomadas de la escena de Bartimeo. Bartimeo, esta escena del Nuevo Testamento, lean la historia de Bartimeo. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Bartimeo nos representa a todos. Todos somos Bartimeo en ese momento. Y lo hacemos 3 veces. El 3 también es muy significativo, porque cada vez que aparece el 3, es un superlativo. En el idioma de Jesús no existían los superlativos. No era como mucho, muchísimo, ¿no? No, si querías decir muchísimo, tenías que decir mucho, mucho. Y si era muchísimo, 3 veces. Mucho, mucho, mucho. Entonces, el santo, santo, santo es el santísimo. Eso, el 3 veces expresa el superlativo. Y después viene un momento hermosísimo que es el gloria. El gloria es un momento en el que creo que deberíamos estallar con toda la creación en un acto de alabanza. Es un himno antiquísimo. Y para que sintamos la dimensión, antes se recitaba solo por el obispo en Navidad, nada más. Nada más. Era una oración excesivamente solemne. Entramos en el tono correcto, entendemos lo que está a punto de ocurrir. Estamos dándole gloria a Dios y de alguna manera anticipando el fin de la creación. ¿Para qué fue creado el mundo? Para la gloria de Dios. Ahora, como dice San Ireneo, la gloria de Dios es la vitalidad humana. Por eso, de la gloria de Dios se deriva paz a los hombres de buena voluntad. Paz no es nada más estar ahí tranquilos y aburridos. Paz quiere decir algo así como wellness bíblico. Es el estado perfecto al que aspira nuestro corazón. Entonces, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres. Esto está sacado del Evangelio de San Lucas. Cuando les trata a la milicia de ángeles, cantan los ángeles estupefactos el misterio de la encarnación y le dan gloria a Dios. Estamos unidos a los ángeles en ese acto de alabanza, convocando como sacerdotes de la creación a toda la creación para que la creación entera coree la gloria de Dios. Después entramos en la oración colecta, una oración en la que todo es recogido en el corazón de Dios. Todo se reúne en el corazón de Jesucristo y desde allí Jesucristo, como cabeza, dirige todo lo que hemos hecho hasta el momento, incluido el acto de alabanza, del gloria, al Padre. La idea es que allí todas nuestras intenciones se unan con la oración de Jesucristo, que tiene que ser como el maestro de ceremonias de las intenciones de nuestro corazón. La oración colecta expresa hacia dónde tenemos que dirigir nuestras intenciones, que siempre tenemos intenciones particulares, pero hay que conectarlas con la oración colecta, que es la gran oración de esa fiesta. Supongamos que la oración colecta pide por los sacerdotes. Bueno, pues conectas allí a tu tío que es sacerdote, a los sacerdotes de tu parroquia, tal. Tu realidad concreta la unes a la gran oración colecta en la que Jesucristo recoge toda la oración de la iglesia y la dirige al Padre. Lo explica así el cardenal Müller, este momento de la oración colecta, porque es un acto bonito, aparece la Trinidad. La iglesia se dirige al Padre, recordando las actuaciones salvíficas concretas de Dios por nosotros, reza a través de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y mediador, en comunión con su cuerpo, la iglesia, y esto solo lo puede llevar a cabo con la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Así rezamos a Dios, por Dios y con Dios. Esto es la oración colecta. Hacemos 3 cosas en resumen. Alabamos a Dios, le damos gracias, reconocemos alguna gran obra de la historia de la salvación y luego, confiados en que Dios hace grandes obras, le pedimos algo más, que haga otra, ¿no? Porque la necesitamos. A la luz de esa gran obra que ha hecho, pues ahora nos toca pedir y lo hacemos y lo hace y Dios responde. Muy impresionante. Bueno, entramos entonces en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es un diálogo literal. Dios nos habla y nosotros le hablamos a Dios. Eso es lo que se hace. Eso es una cena en tu casa,
Y de alguna forma la cena en tu casa, la fiesta tiene esta estructura. Primero platicamos, hay un momento de reunión, de coloquio, después nos sentamos a la mesa a compartir los dones. Bueno, pues algo parecido ocurre, ¿no? Acuérdense de la escena de Emaús. Jesucristo va conversando sobre las Escrituras con este par que no entiende nada, que van decepcionados, y después les parte el pan, ¿no? Es un ícono de la misa, esta escena de Emaús. Hay una liturgia de la palabra y también hay una liturgia eucarística. Bueno, la liturgia de la palabra es esto, escuchar a Dios y hablar a Dios. Primero Dios habla, tiene la palabra, el más importante. Y fíjense, Dios es siempre alguien que comunica de muchas formas. Su creación habla. La creación de Dios, los cielos dan testimonio de su inmensidad y de su belleza. Si vas a una puesta de sol, Dios te habla, por supuesto que sí. Pero bueno, la voz de Dios va creciendo en intensidad y en claridad. Y como dice San Pablo, en otro tiempo nos habló Dios por medio de sus profetas, tal, pero ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Es un encuentro, este diálogo, y tenemos que recordar que estamos poniéndonos delante de un otro, insisto, no es una cosa de leer, no es un club de lectura, es un ponerse delante de Dios para que Dios nos hable. Nuestra identidad siempre está inmersa en historias. A base de historias tenemos una identidad nacional, una identidad familiar. Hay muchas historias que como que tejen la trama del quién soy yo, pero ninguna de estas historias es la historia que de manera más profunda y radical explica quién soy yo. La historia que realmente me revela quién soy es la que se me cuenta todos los domingos y todos los días para quien va a misa diario. Pero a la Iglesia Universal se le recuerda la historia, que es la trama más radical y más profunda de nuestra identidad definitiva. Es la historia con mayúsculas, nuestra historia, nuestra identidad. Este momento repetido cada semana nos hace conciencia de quiénes somos. Sin este lenguaje bíblico no podemos percibir lo que ha hecho Dios con nosotros. Tenemos que entrenarnos en el lenguaje de la Escritura, que se nos hace presente, que se nos ofrece como alimento de la palabra todos los domingos, porque sin este alimento de la palabra no podemos comprender a Dios. Si no tienes si no estás familiarizado con los nombres, con los estilos, con las narrativas, con la historia de Israel, muy difícil que te enteres de qué se trata la historia de la salvación. Es imposible. Quien no conoce a la Escritura, no conoce a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice San Jerónimo. La primera lectura siempre es el Antiguo Testamento. Y aquí la Iglesia desde antaño se opone a Marción, a esta herejía que quería reconocer a Jesucristo como el Dios bueno que había venido a ganarle y a vencer al Dios malo del Antiguo Testamento. No, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios malo, es el mismo Dios. Y por eso la Iglesia lee el Antiguo Testamento, porque sin el Antiguo Testamento no entendemos a Jesucristo. No lo entendemos. Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, está atiborrado de referencias al Antiguo Testamento. Hay más referencias quizá al Antiguo Testamento que al Nuevo, porque sin el Antiguo Testamento Jesucristo se entiende de una forma superficial, incompleta, insípida. Se requiere del Antiguo Testamento para comprender quién es Jesucristo. Entonces nos habla el Antiguo Testamento. Después, obviamente, cuando Dios habla, eso espera de nosotros una respuesta y es momento para que nosotros hablemos. Y por eso existe el Salmo responsorial. Muy impresionante también, porque el Salmo responsorial es nosotros hablándole a Dios, pero con las palabras que Dios nos ha dado. Dios nos enseña a rezar. Dios nos enseña a hablar con Él. Los salmos desde antaño son considerados el tesoro de oración de la Iglesia. Allí están todos los sentimientos y reacciones que puedas tener delante de Dios. De gratitud, de admiración, de asombro, de enojo, de indignación. Todo está ahí. Todo el abanico de pasiones humanas enfrente de Dios están expresadas en los salmos. Los salmos le dan palabras a lo que habita en tu corazón que no lo conoce. Tu corazón es oscuro para ti. Los salmos te hacen tu corazón transparente. Te enseñan quién eres. Dios te enseña a responderle. Y los salmos obviamente están elegidos concienzudamente para responder a lo que acabamos de escuchar. Hay una relación entre el salmo y la lectura primera que acabas de oír. Después en los domingos hay una segunda lectura que siempre es una carta apostólica. Esto es un énfasis de la Iglesia que nos recuerda que la Iglesia es apostólica. Nuestra fe no nos cayó
del cielo en privado, sino que nuestra fe viene de los apóstoles. La iglesia es una iglesia que depende de la autoridad apostólica. Sin la autoridad apostólica no hay iglesia. Bueno, pues por eso hay una carta apostólica como segunda lectura. Cuando va terminando la segunda lectura, empiezan a pasar muchos ritos al mismo tiempo. Depende qué tan nutrida esté la liturgia, pero empieza a aparecer el acólito con el incienso y empiezan a salir velas y empieza el cura a hacer una procesión con el evangeliario y nos ponemos todos de pie y empieza el aleluya y hay un canto y antiguamente era una procesión larga todo esto, que ahora ya nada más es aleluya, aleluya y una frase, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, entonces, aleluya, aleluya, ya. Pero todo esto antes era una gran procesión y era una procesión que nos hacía sentir que le toca hablar al rey. Viene el sacerdote en la cabeza de Cristo, o sea, en Cristo cabeza, a hablar en primera persona. Cristo nos habla, nos ponemos de pie. Esto es lo que está ocurriendo. Y por eso hay fuego otra vez, y por eso hay incienso otra vez, por eso hay elementos que nos vuelven a recordar en dónde estamos. Tendría que hablar el obispo. Como no está el obispo, habla, digamos, su presbítero, que tiene una representación de su autoridad. Y a veces con una bendición especial se le deja leer el evangelio al diácono. Pero el punto es que desde Jesucristo, por la cadenita de la sucesión apostólica, se nos hace ahora presente Cristo aquí y ahora nos va a hablar Jesucristo. Entonces es momento de no papar moscas, va a hablar el Rey. Y después viene la homilía, que no es una cosa accesoria, ni es como un momento de relax, sino que la homilía, el sacerdote tendría que hacernos lo que acabamos de escuchar, en nombre de Cristo, tiene que hacerlo actual y presente para la realidad de nuestras vidas, en su situación verdadera, concreta, realista, etc. O sea, el sacerdote tiene que meterte a ti en la Escritura y a la Escritura en tu vida. Esta es una buena homilía. Descubrir cómo la homilía, cómo la Escritura que acabamos de leer responde a lo que está en nuestros corazones ahora mismo. Hace la palabra de Dios viva y actual. Bueno, después viene como parte de la liturgia de la palabra también la profesión de fe. Esta profesión de fe, que es el credo, es nuestra respuesta definitiva, es nuestra segunda respuesta a Dios. La primera es el salmo responsorial. El credo también es una respuesta a Dios. Todo lo que me has dicho me maravilla. Y mi respuesta, ¿cuál es la respuesta del hombre a Dios? La fe. Por eso la profesión de fe es la expresión de mi respuesta a Dios. Es decirle a Dios, creo. Todo lo que me acabas de decir, sí. Y aquí confieso públicamente mi posición existencial frente al mundo. El credo define nuestra posición existencial frente al mundo. Es algo que no expresa mis ideas, ni siquiera tengo que entenderlo bien. Es algo que recibo como dado y precisamente porque es algo que recibimos desde fuera, tiene el poder para unirnos en una misma fe. Las ideas no tienen el poder de unirnos tanto, siempre son diferentes. Siempre mis ideas son ligeramente distintas de las tuyas, parecidas en unas cosas, no tanto en otras. En el diálogo tratamos de encontrar puntos comunes, pero siempre nuestras ideas nos mantienen en una separación. En cambio, el credo es una fe que recibimos, que no es ni tuya ni mía, sino que la adopto, o más bien me dejo tomar por esa fe, y en la medida en que nos dejamos tomar por esa fe, sí que logramos una comunión distinta. Algo que viene de fuera como don, nos ofrece el poder de unirnos en una misma proclamación. Y nos sostenemos unos a otros. Es interesante, cuando rezas el credo solo a veces se te olvida una palabra por ahí. Y es difícil recitarlo tú solo, ¿no? Si no lo has estudiado. Pero cuando lo dices en coro, pues como que te vas apoyando en lo que va diciendo la raza y va saliendo. Bueno, pero es que así es la vida. Hay veces que titubeamos también en un articulito de fe y tienes dudas tal, y te sostiene la comunidad. Y estás viendo cómo la comunidad está en ese momento confesando aquello que a lo mejor tú estás cuestionando en tu corazón. Y es un nosotros que nos sostenemos mutuamente en esta gran profesión de fe de la Iglesia Universal. Ahora, no decimos creemos, sino que aparece el yo por segunda vez. Creo, yo creo. Incluso cuando el sacerdote usa la fórmula pregunta-respuesta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? No hay que responder, sí creemos. No, tú estás hablando por ti en ese momento. Sí creo. Es la segunda vez en la que tu yo tiene que aparecer y hacerse claro. ¿Okay? Por cierto, es muy bonito que no me voy a meter en esta historia. Les quería decir que el credo es una respuesta casi bélica
al arrianismo del siglo IV, porque en Nicea, Arrio estaba cuestionando la divinidad de Jesucristo. Y como respuesta a Arrio, Nicea y después Constantinopla introdujo en los artículos del credo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Todos estos son pronunciamientos antiarrianos. Y rápidamente la iglesia se dio cuenta de que esto hay que decirlo todos los domingos, porque nuestra fe depende de esto. En el momento en que ya no veamos que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y caigamos en un neoarrianismo, se nos desmorona todo el asunto. Entonces creo que hay que pararse con esa especie de orgullo militante y ponerse frente a Arrio cada domingo. Ok, la oración de los fieles o la oración universal, sigue siendo liturgia de la palabra y son peticiones que de alguna forma siguen siendo parte de nuestro diálogo con Dios. Acabamos de responder con nuestra profesión de fe, nuestra respuesta definitiva a Dios, expresión de nuestra fe. Pero también, una vez que descubrimos las maravillas de Dios y las profesamos, descubrimos también que tenemos que compartirlas. El modo básico de la solidaridad cristiana es la oración, pedir unos por otros. Por eso viene justo en este momento la oración universal de los fieles. Lo propio cuando conocemos a Dios y estamos en diálogo con Él es, por supuesto, interceder unos por otros. Y ese es el punto de la oración de los fieles, que nos anima a pedir por los demás, habiendo descubierto o recordado las maravillas de Dios. Empezamos con el ofertorio, que tomamos algunos bienes de la creación, simbólicos, son gestos, pero son gestos que representan a la creación entera. Tu dinero en la colecta está puesta aquí no por casualidad, es porque es el momento de expresar signos que de alguna manera simbolizan a toda la creación. Participamos con nuestro oficio o con nuestro sacerdocio real. Somos sacerdotes, no olvidemos esto, y de alguna manera tenemos la responsabilidad de devolver a Dios todas las cosas, unidos al sacerdote que es Cristo, que está en la presencia del sacerdote cabeza. Pero nosotros también tenemos que poner toda la creación en manos de Dios, y por eso las ofrendas las lleva el pueblo, y por eso el pueblo está entregando no solo pan y vino, porque para que haya pan y vino tiene que haber aire, atmósfera, sol, trabajo, o sea, toda la naturaleza está implicada en la producción del pan y del vino. Es la iglesia poniendo en las manos de Jesucristo a toda la creación para que Jesucristo la transfigure, la entregue al Padre. Es maravilloso. Nosotros mismos, por supuesto, tenemos que ser la ofrenda principal. Es momento de ir tú al altar. Entonces verás al sacerdote poner una pizca de agua sobre el vino, y esa pizca de agua es toda la iglesia de Jesucristo. Esa pizca de agua somos tú y yo. Una vez que el agua se mezcla en el vino, ya no se puede separar. Eso expresa la tremenda unidad con la que Jesucristo quiere unirse a su iglesia. Recordemos otra vez que Dios no necesita lo que vamos a entregarle. Es por nuestro bien. Nos hace bien a nosotros ofrecer el sacrificio, porque nos hace parecernos a Dios. Dios es amor por dentro y hacia afuera nos ha manifestado cómo es en la cruz. Dios es sacrificio y Eucaristía. Entrar en la lógica del dar nos hace vivir como hijos de Dios, asemejarnos a nuestro Padre. El sacrificio que hacemos ahora en símbolos, un poquito de dinero, un poquito de pan, un poquito de vino, el agua en el vino, etc. Esto significa que devolvemos todas nuestras vidas a Dios. Y por la ley del éxtasis, decía Juan Pablo II, cuando damos algo en plan sacrificial, no perdemos, sino que ganamos. El ser humano es más cuando más da. Entramos en esta lógica de la física divina, de unas leyes extrañas, en las que uno crece en la medida que da, en la medida en que uno da no pierde, sino que gana. Nuestra vida aumenta, se configura con el modo de ser de la vida de Jesucristo. Entonces, ¿la misa qué es? Recordemos que es la expresión del sacrificio de Jesucristo, es su sacrificio, es el sacrificio de Jesucristo. Y en ese sacrificio, ahora podemos nosotros poner lo nuestro. Por eso Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Sumo sacerdote, desde luego. Víctima porque Él es la ofrenda. Y altar porque sobre Él nos ponemos nosotros mismos. En Él vamos nosotros a Dios Padre ofrecidos.
Nuestra vida va a las manos de Jesucristo para que Jesucristo se entregue a sí mismo y a nosotros con Él. Se le entrega a Dios toda la creación, con tu persona, con tu trabajo, con todos tus momentos. Ahí puedes meter tu tristeza, tu alegría, tu éxito, tu fracaso. Hasta tu pecado se lo puedes poner a Dios en las manos para que lo aniquile con lo que está por ocurrir, su pasión, su muerte y su resurrección. Y allí en las manos del sacerdote, que es Cristo, toda tu vida se vuelve agradable a Dios. Toda tu vida adquiere una magnitud infinita. Cristo le va a entregar tu vida, te va a agarrar a ti y te va a ofrecer en Él y con Él al Padre. En la misa descubrimos que toda nuestra vida puede y debe ser una ofrenda a Dios. Por eso la misa es la fuerza de donde debe de venir el fuego de nuestra existencia y también el fin al que debemos reconducir toda nuestra existencia para darle gracias a Dios. Es otra vez el alfa y el omega, el corazón de nuestra existencia. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Empieza a tomar el sacerdote palabras de los salmos para bendecir y de las antiguas oraciones de Israel para bendecir estos bienes, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Dios quiere incorporarnos, quiere nuestro esfuerzo allí metido. No es un papá que te hace la tarea porque eres un burro, sino que se sienta contigo a hacer la tarea porque no quiere declararte burro, inútil. Dios en la multiplicación, Jesús en la multiplicación de los panes pudo haber dicho 1, 2, 3, pum, y a cada quien le aparecía su bolillo. No, ¿qué tienen ustedes? Pues son los 5, Señor, pues échenlos, todo. Dios nos pide todo, que nuestro todo es nada, pero la quiere esa nada y la hace digna de Dios. Entonces, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es una colaboración entre Dios y el hombre. Ponemos todo lo que tenemos en sus manos y allí se va a multiplicar. Ahora, según la lógica de Dios, es una economía muy extraña, como oímos en misa. Le das uno y te regresa 100 por uno. Todo lo que entreguemos ahora mismo en el altar va a volver a nosotros multiplicado. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes es Cristo, hablando en primera persona, y haciéndonos conscientes de que nosotros estamos unidos a Él porque también somos Cristo. Y el Cristo total está ahora por hablarle al Padre. Se va a lavar las manos el sacerdote. Y antes esto empezó siendo algo muy real, porque en las ofrendas pues venía la vaca, la gallina, y pues después de recibir todo eso, el sacerdote pues tenía que darse una lavadita de mano. Pero después empezó a entender esto en un sentido espiritual, teológico muy profundo. El sacerdote dice en quedito, lava, Señor, mi delito, limpia mi pecado. Y podrías pensar, ¿está hablando como, ahí sí está hablando del padre Arce? Bueno, sí y no. Es el padre Arce reconociendo su indignidad como persona para representar a Jesucristo cabeza, pero también es Jesucristo haciéndose solidario con nosotros y haciendo suyos nuestros pecados. Es Jesucristo diciendo, Padre, lava mi delito, limpia mi pecado. No está hablando de su pecado, sino del mío que está pegado a él. Después viene el prefacio que es una oración de acción de gracias y de alabanza a Dios. El prefacio va a concluir en el 3 veces santo. Nos dirá el sacerdote, el Señor esté con ustedes. Ustedes hace referencia a todos los hombres del mundo. En ese ustedes está toda la Iglesia Universal. Es Cristo diciéndole a la Iglesia Universal, ustedes, los santos, la Iglesia purgante, militante, la de ayer y la de mañana, toda la Iglesia Universal. Levantemos el corazón, es una llamada a ahora sí entrar en éxtasis, a salir de aquí. Vamos al cielo, como cohetes, no lo ves, pero vas al cielo. Lo tenemos levantado hacia el Señor, hasta el cielo, para unirnos con todos los que están allí. Demos gracias a Dios y a continuación se dan argumentos y motivos y razones por las que debemos de agradecer. Por eso con los ángeles y los santos pedimos también a los ángeles que adoren junto con nosotros. Y no es una metáfora cursi. Vamos a entrar al cielo. Está toda la creación allí. Toda la creación está presente. Aunque la iglesia esté vacía, en ningún lugar estamos mejor acompañados que en ese momento. Toda
toda la Iglesia Universal. Está María, está San Agustín, está Pedro, está Pablo, están nuestros difuntos. Y termina en el 3 veces santo, 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 que me gustaría leerles muy rápido 2 momentos de la Escritura de donde viene este 3 veces santo, porque nos hacen sentir de qué se trata esto. El primero es una visión que tiene Isaías 6. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. El vuelo de su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Clamaban entre sí diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Retemblaron los soportes de los dinteles por el estruendo del clamor, mientras el templo se llenaba de humo. Entonces me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Allí estamos entrando. También tenemos que decir como Isaías: ay de mí, que a dónde estoy yendo a dar. El segundo es Apocalipsis 4, San Juan. Del trono, que está hablando del mismo trono de Isaías, es el mismo. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono. Son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, una especie de mar transparente como el cristal. Hay teólogos que han visto en este mar transparente una figura de María. Bueno, en medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos llenos de ojos delante y detrás. Esto no es para imaginarlo, es un lenguaje que tiene que evocar el misterio. Es figurativo, no es literal. El primer ser vivo se parece a un león, el segundo ser vivo se parece a un toro, el tercer vivo tiene el rostro como de un hombre, y el cuarto ser vivo se parece a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro, y sin descanso día y noche dicen: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivos tributan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, todos caen en tremenda reverencia. Esto es de donde está sacado el santo, santo, santo. Allí estamos entrando. Después viene la primera epíclesis, que es cuando el sacerdote pone las manos en forma de paloma, y estas manos del sacerdote son el signo material, el misterio que llama al Espíritu Santo. Se le está pidiendo al Espíritu Santo, caemos de rodillas todos. Es el momento en el que suena la campanita. Es el momento en el que hay que arrodillarse. No en el santo, 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 no. En el momento de la epíclesis, al unísono de las manos del sacerdote, todo suelo. El sacerdote, que es Cristo, le está pidiendo al Padre que envíe al Espíritu Santo para que Cristo se haga presente en los sacramentos. Esto nos hace pensar en la escena de María. Y descendió el Espíritu Santo y la cubrió con su sombra, y ocurre la encarnación. Vamos a ver una prolongación de la encarnación. Eso es la Eucaristía. O también cuando el Espíritu Santo desciende sobre el tabernáculo de Israel y la presencia de Dios habita en el pueblo. Ahora el Espíritu Santo desciende en las manos del sacerdote, que esta forma de paloma recuerda a ese aleteo de la creación, a ese Espíritu Santo descendiendo en el bautismo de Jesús. Y el Espíritu Santo desciende como una paloma en las manos del sacerdote, y es momento de la consagración. En la consagración habla Cristo en primera persona. El sacerdote abandona la tercera persona y va a usar las mismas palabras de Cristo, porque su voz no es su voz, porque su boca no es su boca, porque es Cristo hablando. Esto es mi cuerpo, es Cristo hablando enfrente de ti. Y acuérdense que esas palabras: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, coman esto tal, resume toda la historia de la salvación. Podría ser el título de la Biblia. Las palabras de Cristo cambian la realidad, decíamos en la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, hay que mirar la hostia en un silencio que dé miedo, porque luego hay mucha piedad de algunos que quieren ser piadosos y hablan en fuerte, y no es momento de hablar. Señor mío y Dios mío, sí lo puedes decir en tu corazón, pero calladitos todos. Es el Rey elevado,
para que su pueblo, para que su iglesia se deleite en piropos, en lo que quieras. Ahí le puedes pedir el núcleo de tu vida. San José María pedía fe, esperanza y caridad en esos momentos. Y en algunos de esos momentos llegó a ver algunas de las cosas más importantes de su vida. Acuérdense, la humildad de la liturgia, no buscar sobresalir, no buscar parecer más piadoso que los demás, o a veces lo hacemos, no sé. Discreción, es necesaria la discreción. Bueno, después vendrá la segunda epíclesis. Una segunda epíclesis ya no es para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, sino que ahora se le pide a Dios Padre que el Espíritu Santo nos una a nosotros con Jesucristo. Esa segunda epíclesis lo que pide es que tú y yo seamos bien apretados, hechos uno con Jesús. Les voy a leer algunas en diferentes plegarias eucarísticas. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Plegaria Eucarística 2. Segunda epíclesis. Es un momento muy importante también. El Espíritu Santo hace dos acciones muy significativas en la plegaria eucarística. Se encarga de que los elementos de vino y pan se conviertan en Jesús y se encarga de que tú y yo nos hagamos una realidad con Jesús. Ya lo somos por nuestro bautismo, pero que la garantice, que la mantenga, que la intensifique, que nos configure cada vez más a Cristo, que nos cristifique. O fíjense esta, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Es otra versión de la segunda epíclesis. Para que seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de su gloria. Tú y yo, nuestras vidas tienen que ser víctima unida a Cristo para la alabanza de su gloria. Aquí es cuando mejor se ve, me parece que el sacrificio es en nuestro beneficio. Al final, el sacrificio que estamos ofreciendo, lejos de servirle a Dios, nos sirve porque nos une a Jesucristo, nos deifica, nos hace dioses. Y entonces, nosotros le ofrecimos, ¿qué le ofrecimos a Dios? Le ofrecimos pan y vino y nos devolvió a Jesucristo. Le ofrecimos nuestra nada y nos devolvió a nosotros mismos cristificados. Y entonces, unidos a Jesucristo, obviamente empieza lo que siempre hace quien entra en la conciencia de la vida divina, rezar por los demás. Y por eso aquí empieza una lluvia de rezos por el Papa, por los obispos, por los difuntos, por todo mundo. La Eucaristía nos une a todos. Después viene la doxología, que es una oración imponente, que el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, muy solemnemente, a ti Dios Padre. Esto resume toda la creación. Si la piensas, aquí está redondeado todo el sentido del mundo. Por Cristo, con Él y en Él, tú y yo, a ti Dios, nosotros, a ti Dios Padre omnipotente, por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y cuenta San Jerónimo que en Roma, cuando se pronunciaban estas palabras, el amén hacía temblar al templo. Porque el amén, antes no había tanta participación del pueblo. Ahora hablamos mucho, tenemos mucho espacio para participar. Pero el amén es nuestra forma de decir todo eso y yo sí. No solo el cura lo dice, yo también. Es tu palabra con la que firmas y dices, suscribo. Tiene que ser intenso. Pero la doxología es una imagen de la creación llevada a su máximo, que ahora mismo está a la vista en forma de signo, pero que ese signo ya anuncia cómo van a acabar las cosas. ¿Cómo van a acabar las cosas? Todo unido a Dios, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Eso es el cielo. Entonces viene el Padre Nuestro, que nos atrevemos a decir, ya que hemos sido cristificados y que somos conscientes de nuestra unidad con Jesucristo, nos atrevemos a decir algo que no podrías decir ahí como cualquier. Por atreverse a decir esto, mataron a Cristo, acusándolo de hereje, de blasfemo, no de hereje, de blasfemo. Lo acusaron porque se dijo hijo de Dios en sentido fuerte. Y diciéndose hijo de Dios se hizo igual a Dios. Y esto merece la muerte.
vamos a decir algo que si fuera falso nos haría reos de muerte. No obstante, nos atrevemos a decir porque hemos visto ahora en la liturgia que hemos sido cristificados. Y en Cristo sí que puedo decir Padre, mi Padre. No es una paternidad distinta, creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios. Cuando decimos figurativamente que Dios es Padre de todos, eso es un lenguaje figurado. Todos hemos sido convocados a ser hijos de Dios en Cristo, pero esa convocatoria se tiene que hacer real por el bautismo. Y nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro, hacía notar el Padre Arce el otro día, y es muy interesante, se va a decir 7 veces la palabra paz. Paz, que es el gran don del Espíritu Santo. Paz. Esto es lo que nos da, lo que le dio a San Pablo la seguridad para escribir: nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Ni yo, ni la tribulación, ni la tortura, ni nada. Nadie me puede separar de ese amor. ¿Por qué? Porque lo destruimos en la cruz y vino no a vengarse, sino a decirnos paz. Paz 7 veces, que insisto, paz no es la paz como se le imagina el mundo, no es un momento de calmita, ¿no? De vacaciones, de silencio. Paz es la satisfacción definitiva del corazón humano que descansa en Dios. Descansa en la buena noticia de la creación y de su propia realidad. Es la paz, pero como la realización de toda tu humanidad, que ahora puede descansar con gozo. 7 veces paz. Es una paz que nos invade y nos excede y nos hace mirarnos unos a otros y a decir paz y paz, ¿no? Es el bien difusivo por naturaleza. Hemos recibido el gran bien que nos ha conseguido Jesucristo con su amor inefable y compartimos ese bien unos con otros. La paz de Cristo, la paz esté con ustedes y con tu espíritu, un signo de paz. Que por cierto nos revela cómo la relación entre el hombre y Dios restablece el orden de la relación entre las personas. Y ahora está por ocurrir la fracción del pan. Cuando el sacerdote rompe la hostia, esto es un signo litúrgico de la muerte de Jesucristo. Literal, Dios se parte por nosotros. Eso es una expresión de Francisco, del Papa. Se la parte por nosotros. Y nos va a enseñar a Jesucristo muerto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podrías perfectamente ver la imagen de la piedad ahí. Claro que hay ya un anuncio de la resurrección en el pedacito que se pone en el vino. Si la muerte es la separación de la sangre y el cuerpo, la reunión de la sangre y el cuerpo es un avistamiento de la resurrección que adquieren su realización definitiva en la persona del sacerdote, que en él, en su propia persona, se vuelven a reunir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el sacerdote tiene que consumir las 2 especies. Nosotros basta con una, porque participamos también de la comunión del sacerdote. Estamos conectados. Pero aquí un dato interesante: cuando comulgues, no solamente comulgas al Cristo cabeza, comulgas al Cristo total. Eso quiere decir que no solamente comulgas a Jesucristo, sino que comulgas a todos los que están unidos a Jesucristo. Por eso somos un solo cuerpo, porque todos comemos de un mismo pan. Si tienes un difunto, cuando comulgas a tu difunto. Es un momento de íntima presencia con la Iglesia Universal. Yo conozco una monja que siempre te dice: nos vemos en la Eucaristía. Y lo que quiere decir es eso. En la Eucaristía hay una conexión íntima, carnal. O sea, así como yo tengo a Jesús más adentro y más íntimo en la Eucaristía que como lo tuvo Juan cuando se recargó en su pecho en la última cena, también tengo al de al lado que acaba de comulgar, también lo tengo más cerca por la Eucaristía que por la cercanía física. Porque Él está en Cristo y yo acabo de comulgar al Cristo total. Y entonces, ite misa est, así termina, ¿no? Así como fuimos convocados a salir del mundo por un momento, ahora tenemos que llevar a esos latidos al mundo entero. Porque la misa es el corazón del mundo. Porque la misa nos restablece nuestra relación con Dios, nos ordena de cara a Dios, nos ordena de cara a unos con otros y nos llena de la energía que requerimos para dar testimonio del Evangelio en el mundo. Entonces, nuestra vida tiene que ser un respirar, para adentro y para afuera. Fuera del mundo, a la intimidad de Dios, y otra vez de regreso al mundo a compartir aquello.
en un sístole y diástole. Nuestra vida tiene que ser un ritmo constante de ir a la intimidad de Dios y después salir de eso, con esos tesoros a repartirlos a los demás. Y de eso se trata la existencia de un cristiano. No se trata de otra cosa. Quando c'è